Ya continuaremos. Estoy grabando ya. Ya como les decía, si ustedes usan un motor de base de datos Postgres, MySQL, este código de acá vendría a ser el mismo, pero sus parámetros internos son diferentes. Oracle lo maneja de esta forma, los nombra de esta forma. Para cambiar los parámetros internos de Postgres, entonces se usa otro código también. Bien, entonces, allá, en el NLS Numeric Characters, especificamos primero el separador de decimales y después seguido el del separador de los grupos, separador de miles. Nosotros lo hemos agrupado en números de 3 en 3, por lo que el separador de miles. Y al ejecutarlo, vean cómo ya nos cambia la parte de acá. Está usando esta vez el punto como separador de decimales y está usando la coma como separador de miles. Podemos poner cualquier carácter que nosotros queramos. Podemos poner, por ejemplo, para decimales que use la letra D y para miles que use la letra M. Ejecutamos esto y ven acá que para separador de decimales está usando la D y para miles la M, de todos los números. Podemos usar punto y coma o podemos usar espacios. Para separador de, por ejemplo, de decimales quiero usar el punto y coma. Y para separador de miles voy a usar el espacio. Ejecuto. Y vean, para el decimales punto y coma y para separador de miles está usando el espacio, para que se pueda ver de una forma así más visual. Ahora, esto de acá ya se ha convertido en un string. Esto de acá ya es un varchar, ya no es un número. Lo estamos convirtiendo con esta función de acá, tuchar. Está convirtiendo el número, dándole diferente formato en un string. Entonces esta columna de acá pasa a ser string. Bien, eso sería. Volveremos a lo que tenemos acá, que era punto y coma. Y ahora, ¿qué más nos pide la práctica? De que tiene que ir punto y coma al final del número. Bien, para esta situación, eh, vamos a concatenarlo únicamente con un texto punto y coma porque se puede usar una coma, se puede usar un signo, mejor dicho, un menos al final del número. Podemos poner nosotros un menos al final del número. ¿Cómo ponemos un menos o un guión? No es un menos, un guión al final del número. Entonces, nos ubicamos. Este de aquí es nuestro formato de número. Con L estamos especificando. Al principio del número, mostrame la moneda local. Después, espacio para 3 números separados. Ese es el separador. Seguido de otros 3 números, separador de decimal y 2 decimales. Este es mi formato de número que yo le estoy dando. Y luego acá estamos alterando los parámetros. Esto de acá ya depende de la pregunta. No podemos alterar los parámetros si es que nosotros tuviésemos nuestra base de datos bien configurada. Pero mi base de datos han visto que me muestra la moneda local como euros. ¿Ya? Entonces, como les decía, así. Este es el formato de números, del número que estamos haciendo. Ahora, para poner un signo, se usa la letra MI. Podemos ponerlo así, MI, que es de minus. Ejecutamos esto y me va a mostrar un menos, pero también tenemos que poner acá en el número el menos. Pongo acá el guión, perdón, y me va a mostrar ese guión al final del número. Quiero que me muestre al principio, entonces quito del final, lo quito del final y lo pongo al principio. Y lo pongo al principio. Tiene que ir después de la L, si no me equivoco. Ah, no. El menos solamente se puede, el guión solamente se puede poner después del número. Entonces lo ponemos ahí. Ya me muestra con un guión. Pero la práctica aquí nos dice que es punto y guión al final del número. Por lo que este valor de acá no se puede editar. He tratado de editarlo, de buscar otro parámetro, así como hemos encontrado el currency el currency es divisa. Entonces, en acá estamos alterando la divisa local de nuestro sistema y le estamos dando este formato. Esto de acá, el numeric character, es los separadores. No he encontrado un NLS para modificar este signo de acá, porque solamente es un guión, es un menos. Por lo que
nos vemos obligados a usar únicamente la doble base para concatenación y usar entre comillas el punto y coma. Así más simple. Ejecutamos esto y ya, todo este número de acá lo está concatenando con un punto y coma al final. Ya me muestra el número en ese formato que pide el ingeniero. Ahora esto de acá lo tienen que dar un alias porque mira, todo el nombre de la columna que tiene, eso ya no se entiende. A ver, ¿cómo le llamamos? El salario de todos los empleados cuyo salario nos demostrar el salario del siguiente formato. Le pondremos salario únicamente. Fin salario. Ahora sí. Y ahí está. ¿Se ha entendido esa parte? Ahora sí pasaremos a la pregunta 4. Ya ha pasado una hora, no sé cómo. Ha pasado muy rápido. Ya, ahora sí pasaremos al 4. Mostrar la cantidad de años que trabaja un empleado desde la fecha de contratación hasta el 31 del 12 de 2015. Bien, nombre, apellido y la fecha de contratación. No, la cantidad de años únicamente. De un empleado. Me imagino que de un empleado, pero ¿cuál empleado? Haremos para todos los empleados. Select, vamos a usar el first name, el last name, el hire date from employees. Bien, y nos está hablando de restricciones, ¿no? Nos dice hasta el 31. Para las restricciones usamos la cláusula where. Ya. Ahora, a ver, tenemos que usar el between, si no me equivoco. Nos pide la cantidad de años. Hay una función, no hay una función directa para obtener la cantidad de años, pero hay una función. Esto es como, a ver, en caso de que fuesen números, usaríamos un between que define rangos de 1000 a 2000, por ejemplo. Podemos hacer un between de fechas. Podemos hacer el between entre fechas, de tal fecha a tal fecha. Y lo que va a hacer el between es contar los días cuántos días existe entre un rango de fechas. Pero hay una función también que es el month between. Es con la S al final acá. Months between. Y con la T, que es meses. Esta función de acá nos define un rango, pero de meses. Entonces, esto de acá ya trabaja con fechas. Entonces, el months between, tenemos que abrir paréntesis y definimos los rangos. ¿Hasta qué fecha nos dice? Hasta el 31. Las fechas siempre van entre comillas, porque se manejan como strings. Hasta el 31 del 12 del 2015. Bien, ahora tenemos que poner coma y el otro dato de fecha, que es la fecha de contratación, que en este caso es el hire date. Ya. Ahora, en aquí una cosa. Esto de acá nos va a devolver la cantidad de meses únicamente. La cantidad de meses. A ver, esto de acá, pero no es un rango, ¿no? Es otra columna. No es un rango. Estamos listando para todos los empleados, por lo que es una columna. Lo estoy poniendo como otra columna, como otro campo de la tabla. A ver, ejecutaremos eso, a ver qué nos sale. Ya nos ha salido un número muy grande. Pero como les digo, esto es de meses. Nos está mostrando el rango. ¿Cuántos meses existe al revés? De esta fecha hasta esta otra fecha. Por ejemplo, en acá
no puede ser esta fecha, por ejemplo, hasta la actualidad. ¿Cómo obtenemos la fecha actual? La fecha del sistema es sysdate. Entonces ejecutamos y ya, desde la fecha de contratación hasta ahora le estamos diciendo cuántos meses existe. Y habían existido 189 meses para el empleado Donald, 182, etcétera. Bien, vamos a poner la fecha que decía el problema ahí. Y ya, nos estamos dando un número con varios decimales. Pero como les digo, estos son meses. ¿Cómo convertimos los meses en años? Lo dividimos entre 12. ¿Por qué? Porque un año tiene 12 meses. Entonces, el datito de acá de meses, esto me devuelve la cantidad de meses. Si lo divido entre 12, lo que estaría obteniendo sería la cantidad de años. A ver, ejecutamos. Y ya nos estaría mostrando los años. El dato, pero esta vez en años. 8 años, 7 años, 12 años, con varios decimales. Ahora, esta parte de acá no se entiende mucho. Mira. Nos dice 8,5 años. ¿Cuánto es 8,5 años? 7,9 años. No sabemos cuánto es 7,9 años. Nos dice la cantidad de años. Los años sabemos que no se expresan entre, no se expresan así con decimales. Entonces, lo que vamos a usar, lo que podemos usar son dos opciones, dos funciones, el round o podemos usar el trunc. Son dos opciones diferentes. A ver, voy a abrir aquí un bloc de notas para que se pueda anotar. Para el tema de redondeos podemos usar dos opciones. Podemos usar la función trunc o la función round. La función trunc, los parámetros que se tienen que poner es el dato, puede ser la columna, etcétera, y seguido de la cantidad de decimales. Cantidad decimales. Y el round igual usa lo mismo, dato y cantidad decimales. Ahora, ¿cuándo usamos el trunc? Cuando usamos el round. El trunc nos sirve, este acá voy a ser más grandecito. El trunc nos sirve cuando queremos cortar el número, cuando no nos interesa redondear. Vamos a poner cortar el número. Y el round sí nos sirve para redondear. Ahora, en este caso de las fechas, nos sirve redondear el número. Por ejemplo, si queremos este dato para poder pagar a un empleado, por ejemplo. Entonces, si nosotros redondeamos, por ejemplo, este dato de acá, de Michael, nos dice que ha trabajado 11,8 años. Nosotros, entonces, si hacemos el round, vamos a ver, vamos a aplicar el round y entre comillas todo esto. Coma la cantidad de decimales. En este caso, 0 decimales porque es un año. Un año no tiene que tener decimales. Otra cosa, al usar estas funciones podemos o no poner el parámetro de la cantidad de decimales. En caso de yo no especificar cuántos decimales quiero que muestre, por defecto no va a mostrar decimales. El número de decimales va a ser 0. Entonces, si yo pongo coma 0 decimales, es lo mismo que no poner. Vamos a ponerlo, pero esta vez para que se pueda ver. Ejecuto. Bien. A ver, vamos a buscar al empleado Michael. Ahí está. Aquí. Nos dice que ha trabajado 12 años. Pero si yo uso el trunc, nos dice que ha trabajado 11. Entonces, ¿qué tendríamos que usar? En estos tipos de preguntas donde se maneja años, meses, normalmente son para pagar salarios o algo así. Entonces, no le vamos a pagar al empleado, por ejemplo, has trabajado 12 años y 8 meses ya. Te pagaré como si hubieses trabajado 13 años. Al número siguiente es redondeando. No, ¿no ve? Entonces, para ese tema tenemos que usar el trunc, que es cortar el número. Lo va a cortar el número con 0 decimales. No estás redondeando, únicamente está cortando el número. Bien.
Para eso, para este tema vamos a usar el trunc esta vez. Ya. A ver, ¿qué más nos dice la pregunta? Solo nos pide eso. Ya. Entonces, así podemos usar esta función de aquí, months between. No sé si han visto con el ingeniero esta función, pero se usa de esa forma. Ahora, esto de acá, ya saben, tienen que nombrar siempre de las columnas así que sean muy largas. Lo vamos a nombrar como cantidad de años. Cant años. O años trabajados le pueden poner. De eso ya depende de cada quien. Ya. Pasaremos al siguiente. La pregunta 5. Mostrar el nombre, apellido, fecha de contratación del empleado y el nombre de usuario. El nombre de usuario se genera del inicial del primer nombre, más apellido sin espacio, más año, más mes, día. Ya, entonces haremos los espacios que nos pides. Comenzamos con el select siempre. Nos dice el nombre. El nombre es el first name, coma, last name. Nombre, apellido, fecha de contratación. Fecha de contratación es el hire date. ¿Y qué más? Fecha de contratación y el nombre de usuario, nos dice. El nombre de usuario se genera, inicial del primer nombre. Vamos a ir por partes. Nos dice inicial del primer nombre. ¿Cómo obtenemos la inicial del primer nombre? ¿Se acuerdan? En la anterior clase hemos usado una función para extraer pequeñas partes de los strings. Tenemos que usar el substr. Bien, vamos a usar el substr para extraer la primera letra de todos los nombres. Substr. ¿De qué? De los nombres. Ponemos acá first name. Un ratito, compañeros, un ratito. Ya, ahora sí. Tenemos aquí el first name y ahora, como les he enseñado en lo anterior, el substr, lo que tenemos que especificar es la columna. No sé si tengo guardado el texto del anterior. No, no lo tengo. Ya, tenemos que especificar con la función substr la columna o el dato o el campo. ¿Qué más? Tenemos que especificar luego la posición. Tenemos que especificar la posición y la cantidad de... Me anotaré mejor aquí en el blog. La función substr. Entonces acá vamos a poner columna como datos. Columna, coma, posición, coma, pondremos número de saltos, cantidad. Vamos a poner cantidad, aunque son saltos. Cantidad. Ya, tenemos que especificar la columna, la posición del número, la posición, perdón, de la letra. Sabemos que la letra, los strings se manejan como vectores, pero inician desde 1, no inician desde 0. Y la cantidad de saltos que va a hacer. Cantidad saltos ponemos. Cantidad saltos. Ya, entonces la columna nombre. ¿Qué posición? La posición 1, la primera letra. ¿Cuántas veces? Una vez, solo quiero una letra. From employees, punto y coma. Voy a ejecutar. Ya. Y ven que ya estoy capturando la primera letra. La primera letrita del nombre. Ahora, ¿qué más nos pide? ¿Qué es lo que hay que hacer? A ver. El usuario se genera inicial del primer nombre, ¿ya? Más apellido sin espacios. Más apellido sin espacios. A ver, concatenaremos con apellido entonces. Con el last name. Ya en este caso, si yo lo ejecuto así, efectivamente se concatena, pero
hay un apellido que tiene, esto acá lo voy a ordenar, hay un apellido, como en el ejemplo de la práctica, que tiene un espacio. Si no me equivoco, a ver cuál es Dejan, acá. Y mira, el espacio igual lo está tomando en cuenta en la concatenación. Nosotros no queremos que tenga espacio. ¿Se acuerdan cuál era la...? Ah, no hemos hecho esta función en la anterior clase. No sé si lo han visto con el ingeniero. Pero hay una función para poder reemplazar caracteres, para poder buscar un carácter en específico y reemplazarlo por otro. Esa función se llama replace. Entonces, este de acá es columna, ¿no? Acá. Estos son sus parámetros. Columna seguido del carácter a buscar y coma, carácter de reemplazar. Esta es la estructura de la función replace. La columna o el dato, el campo, el espacio, seguido del carácter que va a buscar. Y una vez que lo encuentre, ¿por qué carácter lo vas a reemplazar? Entonces vamos a poner eso. Ponemos entonces replace. Ya se imaginan qué es lo que vamos a buscar, ¿no? Vamos a buscar espacios y vamos a reemplazar esos espacios. Entonces, replace la columna, en la columna apellido, coma, el carácter a buscar, entre comillas. ¿Qué es lo que va a buscar? Queremos que busque espacios. ¿Qué es lo que va a hacer con esos espacios? ¿Que los reemplace por alguna otra letra? No, queremos que los elimine. ¿Cómo los va a eliminar? Voy a abrir y cerrar comillas directamente. Lo vas a reemplazar por un espacio vacío, por un valor nulo que no existe. O sea, ese espacio lo va a eliminar prácticamente. Cesamos y ahora ejecutamos. Ahora vamos a buscar a ese mismo apellido. Es de Han. Y aquí está. Si se puede ver, ha buscado el espacio y lo ha eliminado. Y ya no existe espacio entre ese apellido, entre las letras. Entonces, para buscar letras y reemplazarlas por cualquier otra cosa, usamos esta función de aquí, replace. Bien, ¿qué más nos pide? El mayúscula tiene que estar. Apellido sin espacio. A ver, fácil de mayúsculas, ¿no? Tenemos que usar un upper solamente. Un upper, paréntesis, acá. Y ahí está todo en mayúscula. Ahora tenemos que concatenar con el año, mes, día de contratación. Ya, para concatenar, doble basita. Y vamos a poner hire date, el hire date. Concatenamos, pero vean que acá nos muestra en otro formato. Nos está mostrando primeramente, a ver, ¿qué nos está mostrando? Nos está mostrando en otro formato, ¿no? Separado con barras diagonales. Lo que nos pide el problema es que se muestre separado, primero el año completo, no únicamente dos números, como nos muestran acá. Nos muestra 07, 08, 03, 04, ¿no? Queremos que nos muestre el año completo y el mes y el día, separados con guiones. Ahora, para darle formato a este dato, tenemos que usar, ya hemos usado antes, hace ratito en el otro ejercicio, que es el tuchar. El tuchar sirve para poder darle formato a los números. También podemos darle formato a las fechas. Entonces, vamos a usar el tuchar. ¿Cómo usaríamos esto? Ya, ponemos el campo. Sabemos la estructura del tuchar. Ponemos la columna. ¿Qué columna queremos editar? El hire date. El hire date, perdón. Hire date, coma. Luego especificamos el formato del número, que en este caso va a ser una fecha. ¿Cómo va a ser la fecha? Bien. Nosotros en aquí ya tenemos que darle el formato. Así como le hemos dado el formato al número, de esta forma, para las fechas también existe otra nomenclatura. En acá tenía algunas tablas, luego se los voy a compartir en el grupo. Acá está, una tabla similar, tal vez de estado del ingeniero, pero esta ya acá está más completa. Solo que está en inglés, pero es inglés básico, yo creo que se va a entender.
Por ejemplo, mira, si nosotros ponemos year, así literal, lo que va a hacer es mostrarnos el año, pero es deletreado. Spelled significa deletreado, letra por letra. O sea, nos va a mostrar el año literalmente. Si nosotros ponemos 4 yes, nos va a mostrar los 4 dígitos del año numéricos. En caso de poner 3 yes, solamente los 3. En caso de poner 2 yes, 2. En caso de poner una y, un dígito. Y así diferentes. Estos son con los años. Diferentes opciones que podemos hacer. Podemos jugar con todo esto. Con los meses. Ahora, ¿cómo editamos todo eso? Tenemos que darle formato. El problema nos decía que tiene que mostrar primero el año. Y, el año completo, 4 yes. Seguido de un guión como separador. Luego los meses. Para los meses usamos guión y el día. DD. Ahora, en vez de usar a ver, vamos a ejecutar esto de acá antes. Ya, me está mostrando acá me está mostrando la fecha con el formato que yo le he dado. Ahora, mira, nos está mostrando en acá los días por los meses. Me está mostrando como números. 01, enero, 06, junio, 08, 06, 06, así. Si nosotros queremos, por ejemplo, decir el problema, me dice que muestre los meses, pero de forma literal, o sea, que diga enero, febrero, marzo, abril. No quiero los números, sino quiero el nombre de los meses. Igual, entonces nos vamos a nuestra tablita. ¿Y cómo podemos hacer, cómo podemos obtener los meses de forma literal? Escribiendo esto de acá, month, que es meses en inglés. Y aquí nos dice, ¿qué es lo que hace el nombre del mes? Podemos usar mon únicamente y nos dice la abreviación del nombre del mes. Entonces, si yo quiero obtener el mes de forma literal, puedo poner en acá month, ejecuto y ya, me está diciendo en vez de 06, 07, enero, junio, septiembre, etcétera. Para los días es de una forma similar. DD es para mostrar los días de forma numérica. Podemos usar day también y nos va a mostrar qué día era esa fecha. Por ejemplo, mira, esto había sido un jueves, un domingo, un miércoles, un martes, un sábado. Puedo usar DY y me va a mostrar la abreviatura. ¿Ven? Me muestra jue, dom, mie, mar, abreviado. El día, pero abreviado. Los meses también puedo mostrarlo abreviado únicamente poniendo mon. Y ya me muestra N, sep, los meses abreviados. Sí, les voy a compartir las tablas de acá. Esto de acá son para los meses. Igual, acá tengo otra tabla. Estas son esta tabla de acá es para los formatos de las fechas. Con esto pueden ver cómo se puede dar formato a una fecha. Y con esta otra tabla que era hace rato, debía mostrarles, me olvidó. Es para los números. Por ejemplo, en acá mira la D. ¿Para qué funciona la D? En aquí nos dice, mira, la D. La posición del decimal nos dice, y en aquí tiene un ejemplo también. ¿Para qué funciona esta G? En acá también debe estar la G. Separador de grupo. Después de la coma, ¿va? Ahí está un ejemplo también. ¿Y para qué sirve la L? Ah, aquí está, Local Currency Symbol. El símbolo de la moneda local, de la divisa local. Para eso funciona la L. Podemos hacer varias cosas, mira. Por ejemplo, si usamos una B chica, acá en el número, los números que le siguen después van a ser potencias de 10. Podemos hacer eso. Podemos convertir un número a hexadecimal usando la X. ¿Qué más podemos hacer? Aquí se podría convertir a números romanos también, si no me equivoco. Acá está. Podemos convertir a números romanos. Se puede convertir a notación científica también con una E. Varios formatos de números que podemos hacer. Sí, les voy a compartir estos dos links, las dos tablitas, para números y para fechas. Bien, entonces ya lo tendríamos todo esto. Ya estaría, perdón, esto ya que era month, que se muestre el número tal cual, y esto es DD. Ah, no, esto era MM. Vamos a dar de forma numérica el mes. Ya lo tenemos así, y esto lo vamos a nombrar como, creo que era usuario, ¿no? Usuario. Le vamos a dar el alias de usuario y ahí está. Todos ya tienen usuario, sin espacios. Bien, eso sería en cuanto a la pregunta 5. Pasaremos a las 6.
Mm, Ya pasaremos a las 6. ¿Hay preguntas de eso, compañeros, hasta ahora? Bien, las 6 nos dice, escribe una consulta SQL para mostrar el nombre del empleado y el nombre es reemplazado por asteriscos. Ya nos dice reemplazado. Para reemplazar tenemos que usar el replace. Ejemplo. Entonces, todos los nombres, el nombre hay que cambiarlo por asteriscos. Bien, empezaremos con ese. Ese sí es un poco confuso. Ya bien, vamos a hacer el select, como siempre. Select, ¿qué tenemos que mostrar? Vamos a mostrar el nombre. Solo nos dice el nombre, ¿no? El nombre y el reemplazado. Entonces, first name. First name seguido de lo que vamos a reemplazar ahorita. From employees.com. Ya, ¿cuál es la otra columna? Ahora, para reemplazar, yo les he dicho usar han debido ver el LPAT y el RPAT, que sirve para complementar con cierto carácter, con cualquier carácter que nosotros queramos. Pero en este caso, a ver, tenemos que usar sí o sí eso. Pero antes vamos a usar el replace. El replace, ya sabemos la estructura, replace. Eh, Ya sabemos la estructura. Tiene que ser la columna de nuestro dato, que en este caso es first name, first name. Y ahora, ¿qué tipo de dato? A ver, ¿qué es lo que queremos que en aquí tenemos que poner el carácter a buscar? El carácter a buscar. ¿Qué es lo que va a buscar? ¿Tiene que ir letra por letra? ¿Cómo hacemos eso? A ver, si yo pongo directamente, repito de nuevo este dato, ¿qué va a buscar? Va a buscar el first name y lo vas a reemplazar por un asterisco. Voy a ejecutar. ¿Qué es lo que está haciendo esta parte de acá? Está en la columna first name, está buscando el mismo nombre y lo estás reemplazando por un asterisco. Esto de acá siempre va a mostrar un solo asterisco. ¿Por qué? Porque está agarrando este mismo dato de acá, lo está comparando, ¿es igual a este dato? Sí, entonces vamos a un asterisco. Está mostrando únicamente, pero un asterisco. Queremos que muestre la misma cantidad de letras que existe en el nombre. Esa misma cantidad tiene que mostrar en asteriscos. Ahora, ¿cómo complementamos? Podríamos poner en acá vacío, porque necesitamos, esto lo hago porque necesitamos una columna vacía. Tenemos que crearnos una columna vacía para poder editarlo, porque no podemos alterar este mismo nombre. Necesitamos sí o sí una columna vacía. Con esto de acá, por ejemplo, como les decía el dato anterior, en la parte anterior, si yo pongo en aquí vacío, digamos, lo que estaría haciendo es reemplazar el nombre por un espacio vacío. Pero este espacio vacío no nos sirve porque es un espacio, si no me equivoco, nulo, que van a ver que nos va a dar problemas. Por eso le voy a poner un carácter y directamente ya asterisco. Entonces me está mostrando únicamente un asterisco. Tiene que mostrarnos la misma cantidad. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a usar el LPAT. Podemos usar el LPAT también, pero para ir de la izquierda a la derecha vamos a usar el LPAT. Abrimos y cerramos. ¿Cuál es la estructura del LPAT? La voy a poner acá. LPAT. Y lo mismo es para el RPAT. Luego lo cambiamos. La estructura LPAT es la columna, coma, el tamaño y el carácter. Entonces, el LPAT lo que vas a reemplazar es este carácter de acá. ¿Qué cantidad de veces? En aquí lo definimos eso con el tamaño de acá. ¿En dónde? En cierta columna. Es lo mismo para el LPAT. Entonces lo voy a copiar, solo que el LPAT va de derecha a izquierda y el LPAT va de izquierda a derecha. Bien, entonces uso el LPAT. Tengo que definir el espacio. ¿Cuál es mi espacio? Esta es mi columna. Y es una columna más compleja, más larga, pero esta es mi columna. Luego, ¿qué sigue?
tengo que poner el tamaño. ¿Cuál es el tamaño? ¿Cuántas veces quiero que me muestre el asterisco? Quiero que me muestre el asterisco la misma cantidad la misma cantidad de letras que existen. ¿Y cómo obtenemos la cantidad de letras de un string? Un string es un vector. ¿Cómo obteníamos el tamaño del vector? Usando la función length. Entonces, ¿el tamaño de quién? El tamaño del nombre. First name. Este es mi tamaño. En aquí estoy definiendo mi tamaño. Si yo pongo, puedo poner un 1, puedo poner, no sé, un 3, un 4, así, pero el tamaño es dinámico, va cambiando dependiendo de cada fila. No es la misma cantidad de letras que tienen todos. Todos tienen una cantidad de letras diferente. Entonces, eso estoy capturando con este length. Y ahora, ¿por qué dato lo voy a reemplazar? Quiero reemplazar por un asterisco. Ahora, ¿qué dicen funcionar? A ver, ahí está. Nos está mostrando. A ver, haremos la prueba. Ellen tiene 5 letras. Tiene que mostrarme 5 asteriscos. 1, 2, 3, 4, 5 asteriscos. Ahí está. Funciona. ¿Se entiende esa parte? Con el replace, lo que estoy haciendo es reemplazar el nombre. Está buscando el nombre, o sea, se está autobuscando, por así decirlo. Por lo que siempre me va a mostrar un solo asterisco. Está buscando el nombre. ¿Qué nombre? El mismo nombre. Y lo estás reemplazando por un asterisco. Esta es mi columna, este es mi espacio, mi dato. Y con el LPAT lo que está haciendo es que este dato de acá que ha encontrado va a reemplazar, ¿cuántas veces vas a reemplazar? El mismo tamaño del nombre. ¿Por qué letra lo vas a reemplazar? Lo vas a reemplazar por un asterisco. Y ahí está, funciona este código. Creo que se puede hacer de otra forma, pero no cambia mucho. Si alguien lo ha podido hacer, tal vez lo ha podido hacer de otra forma. Pero hasta ahí, para que se vaya entendiendo mejor. A ver, ¿qué más nos pide? Solamente eso. Bien. Preguntas hasta ahí, tal vez. Vamos a pasar al 7. Mostrar el nombre y apellido de todos los empleados que no tienen un supervisor asignado. Nombre y apellido nos pide únicamente, nombre y apellido. Entonces hacemos un select first name, last name, de, vamos a usar from employees y los que supongo que son web. De todos los empleados que no tienen un supervisor asignado. Ya. Entonces vamos a usar un where. Para esta parte del supervisor, vamos a ver nuestra tabla HR. No sé dónde la tengo. Buscaremos en la tabla HR. HR, Oracle. No, aunque podemos verlo acá mismo. Hago un descript data. Ya, el nombre del supervisor en acá está puesto como manager. El ID del supervisor es el manager. Manager en inglés, ¿no? Supervisor. El manager ID. Hay empleados que no tienen asignado un manager. La mayoría tiene, pero hay un